Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a una nueva sesión del del seminario del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Contamos hoy con la participación de dos colegas. Telemáticamente tenemos a Benedetta Calandra y aquí presencialmente a Francisco Javier Rodríguez Jiménez. Hago una presentación muy rápida de los dos y pasamos a la sesión. Ah, Benedetta Calandra, profesora en Historia de las Américas en la Universidad de Bérgamo, ha participado en debates de múltiples canales sobre relaciones de Estados Unidos con América Latina particularmente. Es autora de monografías, artículos y capítulos sobre derechos humanos en América Latina, exilio político, relaciones culturales interamericanas y asociacionismo femenino, publicadas tanto en España como en el Reino Unido y distintos países latinoamericanos y el propio Estados Unidos. Ha coordinado diversas obras colectivas, dos de las cuales vamos a centrar el debate de hoy, eh, junto a Francisco Rodríguez y Lorenzo Delgado, El Americano Imposible, publicado en Silex, y US Public Diplomacy Strategies in Latin America During the Sexties, publicado en Routledge recientemente. A Francisco Rodríguez Jiménez, profesor de la Universidad de Extremadura, becario Fulbright en dos ocasiones, recientemente regresado de Estados Unidos. No sé si luego saldrá en el debate su reciente visita a los Estados Unidos. Es especialista en historia de las relaciones internacionales y de las relaciones de Estados Unidos, tanto en Europa como especialmente en América Latina. Ha publicado numerosos trabajos monográficos, artículos y obras colectivas como las que centrarán el seminario de hoy, y también se ha sumergido en la actualidad de la realidad norteamericana con sus investigaciones sobre la presencia de Donald Trump. Ya sin más, cedo la palabra. Primero creo que va a ser Benedetta Calandra, quien Correcto. intervenga desde Italia. Gracias de nuevo por estar presente, Benedetta, y luego intervendrá Francisco Rodríguez. Bueno, ¿se me escucha? ¿Todo claro? Voy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Pablo por la invitación. Muy contenta de estar, aunque virtualmente, en una ciudad que yo adoro, que es mi segunda ciudad, Madrid. Muy contenta de volver a ver Francisco Rodríguez y Lorenzo Delgado, con el que estuvimos trabajando muy intensamente en la edición de estos dos libros, El Americano Imposible, Estados Unidos y América Latina entre modernización y contrainsurgencia, SILEX 2023, y US Public Diplomacy Strategies in Latin America during the 60s, Time for Persuasion, Routledge 2024. Son dos libros que, un poco como podemos deducir, ¿no? Como de palabras claves de los títulos que escogimos, hablan de modernización, hablan de persuasión, y son productos ambos de una maduración bastante larga, ¿no? Hasta lo escribimos en la introducción como slow maturation. Estuvimos recogiendo contribuciones, estímulos, ideas a lo largo de dos congresos en Salamanca en 2017-2018. Y efectivamente, durante los años que siguieron, pudimos coordinar en total, entre los dos libros, 21 capítulos, 20 autores de 6 nacionalidades distintas, entonces de Europa, Italia, Francia, España, de Argentina, México, Estados Unidos. Entonces fue efectivamente un trabajo científico, pero también relacional. Yo siempre digo que tengo que agradecerle muchísimo a la capacidad diplomática, a propósito de public diplomacy, de Lorenzo y de Francisco, ¿no? Que hasta
pudieron efectivamente tratar todos sus autores con sus peculiaridades, con sus caprichos, o sea, fue efectivamente un trabajo que requirió una gran capacidad científica, humana y relacional, diría yo. Bueno, y voy nada más a dar algunos hilos así rojos, generales, para luego dejarle la palabra a Paco, que quizás nos podrá compartir mejor. No sé, Paco, si tienes el slide de Silex, quizás iba a empezar por eso. Perfecto. El americano imposible entre Estados Unidos y América Latina entre modernización y contrainsurgencia. Lo primero que yo diría, siendo yo historiadora de América Latina, efectivamente este libro es que quizás una de las novedades, ¿no? Que quiere aportar es una especie de cambio de focus. O sea, la década es de los 60, una década muy importante en términos de modernización y de diplomacia pública, pero estamos eminentemente acostumbrados a ver esta diplomacia pública estadounidense a través de la emisora, a través de Estados Unidos, a través de fuentes estadounidenses, cómo no se transmitió determinados mensajes de modernización, de American Way of Life en América Latina. En este caso, yo creo que el gran desafío fue justamente invertir las lentes, eso o sea, queda muy claro ya a partir del prólogo, ¿no? De Alan McPherson, donde América Latina y fuentes latinoamericanas, evidentemente, están un poco en el centro, ¿no? De las análisis. El de Routledge en inglés escoge sí una perspectiva a partir de fuentes estadounidenses, esto sí, pero también toma en consideración una serie de actores que no son los actores que habitualmente consideramos cuando no pensamos en relaciones interamericanas durante los 60s. Entonces no tratamos lo que la historiografía ya ampliamente ha abarcado, ¿no? Como el rol de la CIA, los militares, las empresas multinacionales, ¿no? Esta es una manera de leer las relaciones interamericanas y esta década de la Guerra Fría de una manera bastante tradicional. Nosotros también en el libro de Routledge, US Public Diplomacy, escogimos, sí, en este caso la perspectiva estadounidense, pero los actores, ¿no? Que escogimos fueron actores muy distintos, actores informales del llamado imperio estadounidense, como diplomáticos de la cultura, del mundo del cine, hasta coreógrafos, bailarinos, expertos de casas de publicación de libros, fundaciones particulares como la Rockefeller Foundation, ¿no? Entonces, también en este US Public Diplomacy, Time for Persuasion, aunque las fuentes tienden a ser estadounidense, la apuesta también que hicimos, ¿no? de originalidad fue concentrarse en actores distintos. Como bien subraya en el prólogo, estamos muy honrados de recibir el prólogo de Jill Joseph de Yale University, que yo personalmente considero una especie de maestro. Son dos libros complementarios, ¿no? Son como primos hermanos. Cuando no organizamos una otra presentación en enero en Madrid, justamente la colega Paula Bruno, ¿no? Nombró estos dos libros como primos hermanos y se entiende el uno mejor leyendo al otro y al revés, efectivamente. Entonces, ambos están centrados en esta década de los 60, década fundamental, pero como decía antes, el libro de Silex sobre todo tiene, yo creo, como punto de fuerza, ¿no? de originalidad, esta perspectiva a partir de lo local. La dimensión latinoamericana, los sectores sociales latinoamericanos, los protagonistas de estos capítulos individuales no son dibujados como a veces una vieja historiografía tendía a ser, como una especie de marionetas, ¿no? Actores secundarios del imperialismo.
norteamericanos. Nosotros intentamos un poco romper con este paradigma, ¿no?, del imperialismo latinoamericano en América, no, el imperialismo, disculpe, estadounidense, que en América Latina todo lo manipula, todo lo mueve, ¿no? Cuando los sectores sociales latinoamericanos son meramente sujetos pasivos, receptores de determinada política. Lo que se ve muy claramente en este libro de Silex es que los actores sociales latinoamericanos tenían su agenda, sus prioridades, su manera específica de recibir determinadas políticas. Y además, efectivamente, retomo un poco el título que Pablo escogió para el día de hoy, ¿no? Techo, trabajo, tierra, salud y escuela. Esta década de los 60 llega en América Latina, ¿no?, a partir de la década del 50, una década de cambios muy, muy profundo, a nivel de desarrollo urbano, a nivel de reformas agrarias, a nivel de migraciones internas, o sea, hubo toda una serie de dinámicas de cambio radical en América Latina que nos explican un poco cómo llegan determinados proyectos modernizadores en América Latina, en una sociedad que estaba ya cambiando bastante profundamente, ¿no? Porque esta palabra modernización evidentemente es otra palabra clave junto a persuasión, las dos primeras palabras clave, ¿no?, con la que yo empezó, para la década del 60. Evidentemente, como bien subraya también el subtítulo, ¿no?, Estados Unidos y América Latina entre modernización y contrainsurgencia, estos proyectos modernizantes, modernizadores de Estados Unidos estaban estrictamente vinculados al concepto de desarrollo, al concepto de seguridad nacional y al concepto evidentemente de containment, de anticomunismo. Son polos, ¿no?, muy entrelazados entre ellos. Modernización, desarrollo, seguridad nacional y anticomunismo son cuatro ejes de proyectos, de ideas, ¿no?, de evidentemente políticas muy prácticas que se concretizaron. Pero a la vez, en este caso, aunque hablemos, ¿no?, de seguridad nacional, aunque hablemos de desarrollo, la clave que escogimos fue nuevamente romper con esta idea un poco vieja, diría yo, sesgada, ¿no?, quizás de la misma Guerra Fría, de la responsabilidad ajena. Aquí los agentes y los actores latinoamericanos tienen un papel muy activo, una agenda propia, como decía, una agenda muy clara, y a veces son activos en reclamar, acoger o hasta solicitar determinados proyectos modernizantes. Voy a tomar nada más un ejemplo, quizás en la página anterior, es el ensayo de María Rosaria Stabili, es el número 3, la modernización de los estudios económicos en Chile, dinámicas internas y cooperación académicas estadounidense entre 1956 y 1964. Este ensayo retoma un poco los orígenes del muy famoso grupo de economistas Chicago Boys, ¿no? Todos sabemos que los Chicago Boys fueron con su ladrillo, ¿no?, este libro en el cual se delinearon las grandes líneas de las políticas económicas de la dictadura de Augusto Pinochet a partir sobre todo del 75. Chicago Boys, como decía, fueron un poco el símbolo, el emblema de esta historiografía del imperialismo estadounidense que desde arriba, ¿no?, baja en un país latinoamericano, se impone sobre, ¿no?, la economía local. Efectivamente, aquí se desmonta totalmente este tópico. Se va a ver a través de fuentes chilenas, mucho antes de la coyuntura de la dictadura, estamos justamente en los 50 y los 60, como fueron básicamente los economistas chilenos de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Santiago a golpear a la puerta de Chicago. Fueron ellos, ¿no?, que solicitaron fuertemente
nuevas ideas, modelos de modernización y, ¿cómo decir? Ni siquiera fueron atendidos al comienzo, o sea, tuvieron que, ¿no? Efectivamente solicitar fuertemente eso. Y entonces esto es nada más que un ejemplo, no me voy a meter evidentemente en todos los capítulos, pero para darle un poco la medida de cómo se rompe, ¿no? Este paradigma de la responsabilidad ajena, donde los pobres latinoamericanos son siempre agentes, ¿no? Pasivos, receptores de estas políticas. A través de fuentes chilenas, por ejemplo, también podemos ver que este grupo de los Chicago Boys no fue un grupo compacto, uniforme y pasivamente sometidos a las directivas autoritarias a partir del golpe, sino que fue un grupo muy diversificado a su interior. Algunos estaban totalmente de acuerdo, otros no, otros se fueron al exilio. Entonces también, ¿no? La fuente local, la fuente chilena, latinoamericana, te permite dar mucho más matices, ¿no? A un fenómeno que siempre hemos tendido a ver en blanco o negro, pasivo o activo. Los malos yanquis que llegan e imponen, ¿no? Su presencia. Y entonces, digamos, ambos libros juegan mucho entre dinámicas internas y externas, ¿no? Locales y globales, en el plan de las relaciones interamericanas. El volumen Routledge, US Public Diplomacy, Time for Persuasion, como le decía antes, está eminentemente basado en fuentes estadounidenses en este caso, pero como le anticipaba, digamos que es complementario a el de Silex. Igualmente la apuesta de originalidad, ¿no? que hicimos es a valorizar un poco el rol de muchos actores sociales que no tan a menudo, ¿no? aparecen en la historiografía. Ven, por ejemplo, el capítulo 6, ¿no? Development by the Books, US Book Diplomacy and the Latin American Cultural Cold War. Entonces se subraya toda esta dimensión de Guerra Fría cultural, sabemos muy bien que fue, ¿no? todo un eje de análisis complementario, ¿no? donde hubo otros protagonistas, casas de publicación de libros, por ejemplo. O el capítulo 7 que escribí juntos al colega argentino Fernando Quesada de la Universidad de Cuyo, Exploring the Liberal Transformation, the Rockefeller Foundation and the Green Revolution in Chile. Vamos a centrarnos en la Revolución Verde, que es un proceso global muy bien conocido durante los años 60, parte integrante de estos proyectos de modernización, en este caso como lucha a la pobreza, ¿no? a la escasez de recursos, pero vamos también a subrayar que un país como Chile, que no necesariamente estaba colocado en este proceso de revolución verde, ¿no? Revolución verde normalmente la asociamos a países asiáticos, a la India, por ejemplo. Bueno, América Latina tuvo su lugar, ¿no? Tuvo su lugar y hasta Chile, como Colombia y México, hasta anticiparon determinados experimentos de la revolución verde con tipos de semillas, ¿no? de plantas resistentes que fueron en un segundo momento experimentados en Asia, ¿no? Entonces América Latina también, que estaba ahí un poco en el rinconcito, digamos, del análisis, nuevamente asume, ¿no? un papel de distinta importancia. Esto entonces es la última cosa, digamos, que quería decir para luego dejarle la palabra a Francisco Rodríguez, que América Latina en este caso sale un poco de su papel periférico, ¿no? Marginal, secundario. Y también el tipo de Guerra Fría que analizamos nosotros aquí, que es evidentemente parte de los nuevos estudios sobre la Guerra Fría, esto Jill Joseph lo subraya muy bien en su prólogo, se nota como América Latina no fue, digamos, una derivada secundaria del conflicto de bloques, ¿no? Tuvo su protagonismo, cosa que pudimos efectivamente ver trabajando, ¿no? directamente con determinadas nuevas fuentes y analizando el papel de determinados nuevos actores. Yo terminaré aquí y luego si hay más preguntas, más observaciones, estoy
a disposición. Muchas gracias. Gracias, Benedetta. Francisco. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Pablo León, amigo, compañero desde hace ya algunas décadas, y por supuesto Lorenzo Delgado, maestro y amigo también. Bueno, voy a intentar resumir algunas de las ideas que vertebran o vehiculan estos dos primos hermanos, como bien ha dicho Benedetta Calandra. También, por supuesto, muchas gracias a la profesora Calandra. Seré breve para que después dé más tiempo al debate y algunas de las imágenes que voy a proyectar a continuación, pues no las explicaré mucho porque creo que son bastante significativas y sobre todo para dejar más espacio, como decía, al debate posterior. La reflexión historiográfica que intentamos condensar en las introducciones de estos dos libros tienen que ver con cosas que ha dicho ya Benedetta y alguna otra que está en esta diapositiva, como por ejemplo es el tema de los tiempos, la cronología, cuándo empieza y cuándo acaba, cuáles son los ritmos de esa Guerra Fría en América Latina. En concreto en mi capítulo reflexiono sobre eso. Es un debate abierto, por supuesto. Pero me atreveré a decir, y esto será provocativo seguramente, que no podemos pensar la Guerra Fría en América Latina con los tiempos occidentales y el muro de Berlín y cómo va marcando la historiografía occidental esos tiempos. ¿Por qué? Porque hay unas dinámicas locales, que ya ha señalado la doctora Calandra, pero también hay otros tiempos específicos latinoamericanos. Y por eso estamos repensando la Guerra Fría, no solo a nivel temático y de actor. Gracias, Paco, por tu intervención. Yo tengo varias cuestiones que sacar a colación. Voy a empezar por Benedetta, ya que te hemos recuperado y antes de que te volvamos a perder, cortesía del Zoom. Una es una reflexión de tipo historiográfico, pero también que tiene que ver con la docencia de estas circunstancias. Y es que me sigue llamando la, la atención la fuerza de ese paradigma imperialista. Recuerdo recientemente en un viaje de investigación en París, recuerdo una conversación con una persona de Chile. Y me contaba cómo ese paradigma imperialista sigue muy vigente en la manera en la que se aprende pues esta experiencia de la Guerra Fría desde en América Latina, ¿no? Y esta es una reflexión que tiene que ver también con cómo esa revisión historiográfica que está teniendo lugar desde hace más de 15 años, desde hace casi 30 años, teniendo en cuenta esa otra mirada, esas fuentes, esa mirada de los agentes americanos latinos, no como víctimas, sino también como parte interesada con sus propios objetivos y dinámicas, hasta qué punto esto tiene problemas para llegar, digamos, más allá de la academia, ¿no? Que esto es una problemática que quizás trasciende esta cuestión, ¿no? Y, bueno, simplemente esta cuestión. Y luego también relativa a las fuentes. Eh, Has hecho mención a que uno de los objetivos era poner en valor precisamente la mirada local. Ah, pero sigo teniendo la sensación de que los que estudiamos estas cuestiones, pues seguimos teniendo una cierta facilidad para acceder a las fuentes norteamericanas y que esto hasta cierto modo, pues lógicamente influye en nuestra mirada, más allá de que estemos tratando de ampliarla pues con otro tipo de fuentes que a veces son más complicadas de rastrear, archivos privados, archivos de empresas culturales, etcétera. Pero bueno, simplemente si puedes ampliar alguna reflexión al respecto, esta es una pregunta que en realidad vale para los dos. No sé si Benedetta quieres... ¿Se me escucha ahora? Sí. Ok. No, digo, con respecto a las fuentes es evidente que la facilidad y la accesibilidad de las fuentes estadounidenses son mucho más fáciles, más bien organizadas, ¿no? Lo que yo pude rastrear la Fundación Ford Rockefeller en una semana, ¿no?
es más o menos lo que yo puedo rastrear en un mes y medio de trabajo de campo en América Latina. Es evidente, influye. Pero a pesar de eso, yo creo sí que es muy necesario justamente para desmontar esos tópicos, seguir, ¿no? Trabajando con terreno de campo en América Latina y con fuentes latinoamericanas, a pesar de que necesite un trabajo mayor, porque si no, no vamos a desmontar tópicos nunca, ¿no? Sí, básicamente, como bien ha dicho ya la doctora Calandra, en los dos libros hay ese propósito de utilizar fuentes locales y se hace en diferentes medidas, más en el de Sile y un poquito menos en el de Routledge, pero el debate está y la reflexión está y hay sobre todo el diálogo. ¿Que no se ha acabado? Por supuesto que no. Como ya decía, daría para 3 o 4 libros todos los case studies que se podrían analizar en un complejo panorama latinoamericano que es muy diverso, ¿no? Como es también diversa Europa. Es decir, pues las dinámicas locales de Argentina que se analizan poco tienen que ver con Honduras, que no se ha analizado, ¿no? Pero eso es, creo, lo interesante de estos dos libros, que como, bueno, y modestia aparte, buena investigación, resuelven algunas preguntas y señalan otras dudas. No somos pretenciosos de decir que hemos resuelto todas las dudas. Las señalamos, como yo apuntaba al final de la exposición, y pues seguiremos investigando en esas líneas que no se han podido cumplimentar o cerrar en estos dos libros. Una reflexión, comparto más, has comentado el monroísmo historiográfico que señalaba a Mario del Pero. Ujú, A Federico Romero recuerdo ujú. en un artículo que tiene muy interesante revisando la historiografía de la Guerra Fría, donde hace mención a ese provincialismo de nuestros colegas norteamericanos, provincialismo que aquí en España hemos sufrido también de otra manera, ¿no? Pero que no tiene tanto que ver con ir a los archivos como con leer a los colegas que leen, que escriben en otras lenguas, ¿no? Que esta sigue siendo una barrera sorprendentemente que todavía hoy Sí. está y que quizás impide que ese diálogo sea o que esa internalización de las fuentes sea realmente, sea realmente profunda. Quería hacer una pregunta más concreta que tiene que ver con el papel de los sindicatos americanos en toda esta historia y que, claro, Estados Unidos, que esto está muy en boga ahora, fue un país proteccionista hasta 1945. Esto es algo que tendemos a olvidar. Y volvió a dejar de serlo mayoritariamente en el diálogo político, aunque sí en sus políticas, en cuanto pues, su balanza de pagos empezó a resultar negativa. Y esto fue a finales de los años 60, inicios de los 70. Me pregunto hasta qué punto este empeoramiento de la relación de la balanza comercial norteamericana va a empezar a tener un impacto y va a influir en el apoyo, en ese consenso de los sindicatos con la política comercial americana que también subyace en esa diplomacia pública de los años 60 y 70, Paco. Sonrío por dos cosas. La primera es porque totalmente de acuerdo y además por deferencia a los historiadores estadounidenses, amigos y colegas que participan en los libros y que han hecho ese esfuerzo de no caer en ese provincialismo. Yo no puedo dejar de contar aquí la anécdota de mis primeros años de doctorado en la Universidad de Salamanca, de algún catedrático de cuyo nombre no me acuerdo ahora, pues decía que para qué era necesario estudiar, ir a Washington y quiero decir, la historia de España se podía estudiar desde archivos españoles. Por supuesto, esto no hace tanto tiempo. La segunda de las cosas que me hacía sonreír es que tu pregunta daría para otra conferencia que me tienes que invitar otro día, porque el sindicalismo estadounidense tiene muchos detalles. La resumo mucho diciendo que lo que más pesa, por lo menos de lo que yo he estudiado del caso de los sindicatos españoles en relación con los sindicatos estadounidenses, es la Guerra Fría y es la paranoia anticomunista. Es más una cuestión ideológica que económica. Esa es la respuesta corta. Y otra complementaria es que las dos grandes centrales sindicales, que son confederaciones de sindicatos, FLCO y SIO, tienen una batalla también ideológica en 1955 que la gana los más centroderechistas, capitaneados por George Manning, que puse en la... Claro, y eso ya proyecta una sombra de politización, repito, que a veces va contra las dinámicas económicas. No es tanto la balanza comercial, sino la cuestión ideológica.
Mm. Bueno. Si alguien tiene Lorenzo Delgado, Sandra, por favor, si os podéis presentar al intervenir. Yo soy Sandra Souto, soy de contemporáneo. Ay, vale, lo intentaré. Vamos a ver, yo una de las preguntas que tenía era sobre las fuentes latinoamericanas, pero ya creo que me ha quedado bastante aclarado, porque claro, me perdí el principio y no sabía si habías hablado de ellas, pero al final has destacado sobre todo la necesidad de tratar la documentación soviética. Me preocupaba también hasta qué punto no puede tener interés la propia historiografía latinoamericana. Porque, por ejemplo, en países que han salido de dictadura, yo los casos que más conozco de historiografía, en la chilena y la argentina o la colombiana, pues han vivido, digamos, lo que hemos vivido nosotros cuando salimos del franquismo, que empezaron a llegar todo tipo de corrientes y temáticas historiográficas que no conocíamos ninguno. Y por otro lado, como has pasado de los años 60 a la actualidad, me preguntaba si no tenéis la idea de continuar hasta el final de la Guerra Fría y no pasaros a la actualidad, porque mi percepción de lo poco que sé, digamos, es que la Guerra Fría, si fue perjudicial de forma importante, fue para la democratización de los países latinoamericanos. O sea, Cuba no hubiera tenido la influencia que ha tenido en toda América Latina si por miedo a Cuba Estados Unidos no se hubiera dedicado a apoyar los golpes de Estado en todos sitios, en Chile, en Argentina, en Uruguay, porque además, según las más recientes investigaciones, digamos, sobre represión en América Latina, la dichosa Operación Cóndor, que afectaba a las tres dictaduras del cono sur, fue en gran parte dirigida por Estados Unidos. O, por ejemplo, la política hacia los primeros años de la revolución sandinista, cuando el Daniel Ortega no era el horror que es ahora y no estaba claro hacia dónde iba a ir, digamos, pues fue un caso parecido a lo que pasó con Cuba. Entonces, por eso me preguntaba eso. Y por otro lado, un pequeño comentario, que has hablado mucho de otras narrativas, pero en muchos casos las has vinculado con cosas que fueron reales. O sea, a Patricio Lumumba lo asesinaron con la ayuda de la CIA. Otra cosa es que obviamente la Unión Soviética lo utilizara porque le interesaba. O por ejemplo la situación de Vietnam. Y por otro lado, y está ya una última cuestión, es que me preguntaba, como has hablado de China y de la Unión Soviética, me preguntaba si tuvo alguna influencia en América Latina Tito y el movimiento de países no alineados que lideraba. No tengo ni idea, así de claro. ¿Voy de cosa o...? Hola. Vale, yo te respondo yo. Pues muchas gracias, doctora Sauto. Es muy interesante todas sus reflexiones, que cada una de ellas daría para otra conferencia. Sí, ya me lo imagino, Pero- pero vamos por en plan pregunta porque estoy segura de que sabes mucho más de todos los temas, pero que no os has tratado porque no daba el... No da tiempo. Bueno, voy a ir contando alguna cosita breve porque no nos da más espacio de lo que ha señalado usted. En primer lugar, bueno, lo que he apuntado, Patrick Lumumba, por supuesto que hay esa parte de poder duro. Yo lo que quería decir, que eso ya está completamente comprobado, pero lo que nos interesa es cómo se cuentan las narrativas y la lucha de poder blando. ¿Y por qué? No por casualidad, en Moscú se crea una universidad de los pueblos, que es Patrick Lumumba, y por eso está el sello, por eso está la utilización del caso, que a nivel de poder duro está claro, pero utilización desde el punto de vista del poder blando.
la pregunta de si podríamos llevar esto hasta el presente, incluso me la han hecho también en algún otro medio, en un medio de comunicación, de ¿estamos ante una guerra fría punto 2 por esta competitividad geopolítica entre China y Estados Unidos? Yo he respondido no, por lo siguiente. Porque la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y en esa rima hay elementos bastante diferentes entre los dos procesos históricos. Por ejemplo, el primero y más llamativo, ¿no? Es que la Unión Soviética sí proponía un modelo diferente. China no. China es capitalismo puro y duro, aunque tenga la fachada cosmética del Partido Comunista Chino. La segunda, la propia política exterior de los dos países, Unión Soviética y China, es muy diferente. Hay un libro muy bueno, bueno, hay varios libros muy buenos sobre la política exterior china, pero lo resumo con una metáfora de el juego del ajedrez y el juego de Weiqi. No sé si les suena a ustedes. El Weiqi es el equivalente al ajedrez, pero chino. ¿Y por qué saco a colación esta metáfora? Que sirve de manera sintética para explicar la política exterior china. Desde Westfalia en adelante, la política exterior occidental es como el ejemplo del ajedrez, ¿no? Que vas siempre hacia adelante, vas avanzando. La política exterior china sigue el principio Weiqi, que es encircle, es rodear al enemigo. El enemigo va a reconocer la superioridad, pero la mejor batalla es la que no se produce. Y esto lo decía un tal Sun Tzu, el arte de la guerra, 5 siglos antes de Cristo. Esto está en la médula ósea de la política exterior china. Y doy un dato más de un libro fascinante, el China antes del oeste o algo así que se llama, China Before the West. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, 1839, las guerras del opio, entre China, Japón y Corea, hubo 3 guerras, o 2, no me acuerdo bien. El equivalente en los países europeos, como 350. Con eso creo que se dice bastante de lo que estoy señalando. Por eso concluyo que podemos hablar de otro tipo de conflictos geopolíticos entre China y Estados Unidos, por supuesto, pero la etiqueta de Guerra Fría... Igual me he explicado mal, no me refería a que hablar de Guerra Fría en la actualidad, sino si pensáis seguir las investigaciones hasta el final de lo que llamamos con propiedad Guerra Fría, es decir, hasta el final, hasta la caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética, por lo que he planteado que me parece que una de las consecuencias más importantes de la Guerra Fría en Latinoamérica, por llamarlo de alguna forma, Latinoamérica, Iberoamérica, el resto de América que no es Estados Unidos, es Canadá, fue el impedir el desarrollo de la democracia, cortarlo en los casos en que se había producido antes. Porque tenemos cortes, digamos, internos, como Perón en Argentina, que es una cosa que no sabe muy bien qué es, que es de todo, pero en Chile ese periodo en los años 30 era una democracia y Uruguay hasta los años 70 lo fue desde finales del siglo XIX, cada vez más avanzada, por ejemplo. No me pongo a poner otros ejemplos. Bueno, ahí lo que le digo ahí, que a lo mejor le he entendido mal, disculpe, es que... No me traten de usted, por favor. Sandra. No sean malos. Bueno, pues lo que te digo, que lo que comentábamos al principio, que es un panorama tan complejo que, por lo que hemos hablado Lorenzo y Benedetta, nos tenemos que sentar de nuevo. Si hubiera un tercer o cuarto libro, creo que sería más sensato hacerlo sobre los case studies de esta época que no hemos cubierto, que adentrarnos en la casi misión imposible de en un libro concentrar todo hasta el final de la Guerra Fría en el espacio latinoamericano, porque eso serían 5 volúmenes más para llegar a ese periodo. Bueno, pero soy joven, es bueno, igual lo haré un pelín menos, perdón, pero aquí Pablo... Seguiremos trabajando en ello, que decía el clásico. Bueno, no sé si Benedetta quiere intervenir, pero yo por devolver Sí. el debate un poquito al tono, al objetivo de los libros y aprovechando que Lorenzo Delgado ha pedido la voz, quería plantearos, Benedetta. Una cosa, sí, Sí. solamente una cosa breve.
Por un lado, yo comparto con Paco que este sesgo de escoger los 60s, los 60, fue la misma editorial, ¿no? A pedirlo. En principio el proyecto era más largo, ¿no? Fue Routledge que nos recomendó que nos acostamos con esta década. Evidentemente se hacía más eficaz, más original. Y si yo tuviera que poner la mano nuevamente, creo que haría como Paco, o sea, me quedaría en la misma década, pero enfrentaría otros temas. Por ejemplo, todo el tema de control de nacimientos, ¿no? Yo trabajé sobre el caso de Puerto Rico, pero hay un montón de proyectos de modernización en nombre del control de nacimiento, ¿no? Y en nombre de containment, que se fue alrededor de toda América Latina, con fondos privados estadounidenses muy importantes. Esto nada más un ejemplo. Y una cosa solamente quería responder al colega que intervino antes, o sea, sobre este giro autoritario, ¿no? Lorenzo Delgado, cuando dice en su ensayo, cuando Estados Unidos quiso construir una América Latina a su medida y no lo logró, lo explica muy bien, ¿no? O sea, esta vuelta autoritaria, o sea, modernización no bajo democratización, sino bajo dictadura, fue el epílogo de los 60s, ¿no? Una modernización por vía autoritaria. Sin embargo, tampoco hay que olvidar, en nombre de la responsabilidad interior latinoamericana, que todas las dictaduras latinoamericanas y los golpes del brasileño en adelante, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, hubo una responsabilidad muy precisa de las clases dirigentes latinoamericanas. Entonces tampoco tenemos que aceptar esta vieja historiografía que el Plan Cóndor fue solamente una criatura de Washington, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Lorenzo, yo os planteo una cuestión a Lorenzo, que va a intervenir ahora, y tanto a Paco como a Calandra, que es a Benedetta, que es la cuestión de diplomacia pública. Uno de sus problemas, y uno de los problemas que evidencia la experiencia de Estados Unidos en América Latina, pero también otros países, es uno, los problemas de la diplomacia pública tienen que ver con no escuchar a qué es de lo que quieren que nos hablen, y ese de lo que las élites latinoamericanas o quizás los jóvenes latinoamericanos y sus élites querían que se hablase era de su realidad local. Y esto va a estar ausente en buena medida, como va a ocurrir en la España franquista, ¿no? Y entonces esta es una cuestión, un problema perenne que tiene el discurso de la diplomacia pública americana, porque hay temas que directamente no se abordan, que son los que realmente interesan a los latinoamericanos, que muchas veces tienen muy poco que ver, pues, con el muro de Berlín o con Mao y lo que está ocurriendo en Vietnam. Lorenzo, ¿cojo el micrófono o voy a acercarlo un poco a ver si conseguimos que se oiga mejor? Y así, Benedetta, tenemos que tener un... Bueno, hay varias cosas que me parecen muy interesantes y que nos pueden dar lugar a reflexiones un poco más globales, seguramente. Empiezo, ya que se han utilizado varias metáforas o varias maneras, voy a poneros ante un ejercicio curioso, ¿no? O sea, ¿cómo escribimos la historia? ¿Cómo hacemos la historia? Imaginaros que estáis en Venecia. Se estaría mejor que aquí ahora, seguramente, ¿no? Estáis en la plaza de San Marcos, ¿vale? Y vais a hacer una foto. ¿Qué es lo que se suele hacer en la foto? Se enfoca la iglesia, ¡plax!, y se hace la foto. Relato habitual de la Guerra Fría. Sí, tenemos lo que todos nos han dicho que tenemos que ver, las fuentes norteamericanas sobre la confrontación con la Unión Soviética y tal y cual. Hacemos la foto de lo que mentalmente alguien nos ha preparado ya previamente para que veamos, la Catedral de San Marcos. Una visión un poco más estética, construimos el relato de la diplomacia pública, un poquito más bonito, que no parezca tan monumental. La Catedral de San Marcos en un rincón con una góndola, que es como es un relato más atractivo, más agradable, más cercano, más humano, pero sigue siendo un relato oficial. ¿Sí? Ahora, desplazar la cámara un poquito, mirar para el suelo. En la plaza de San Marcos casi siempre hay restos de cosas que los turistas tiran. Hay mucha gente y tiran vasos, tiran plásticos de diferente tipo y tal y cual. Ya estamos mirando la realidad de otra manera.
¿sí? Y desplazarla un pelín más, porque la Plaza de San Marcos, si no llueve, está llena de terrazas, y las terrazas hay camareros que están sirviendo, están trabajando. Mientras otros están mirando, ellos trabajan. Vale, esa sería la visión social del asunto. ¿Sí? ¿Qué ocurre en América Latina en los años 60? Pues que hay como en otras partes del mundo, que hay un cambio social acelerado, que los camareros quieren mejorar sus condiciones de vida y quieren que no solo se vea las imágenes estereotipadas de Venecia, sino que también se vea otra forma de concebir ese turismo y que a ellos les llegue un poco más. Es decir, hay sectores sociales que tratan de tener una voz que hasta ahora no se les ha dado. Y en ese campo, pues el tema de la Revolución Cubana, pues ha tenido un impacto fuerte. ¿Qué trata de hacer Estados Unidos? Pues trata de, antes de que se le vaya de las manos el que se están haciendo, cada vez se hacen más fotos diferentes de las que se estaba viendo, como la foto clásica, pues reajustar la foto y que se siga mirando a la góndola y no al camarero que está, o si se ve al camarero, que se vea al camarero con la góndola, por seguir utilizando la metáfora. Es decir, tratan de modernizar esos países, pero a su medida, lo que en algún momento vemos a su medida, a su manera, para que la modernización no se les vaya de las manos. En el fondo, eso que parece algo bastante sencillo de contar así, es muy complejo, es muy complejo. ¿Por qué? Primero, los países no son una cuestión unívoca ni uniforme. O sea, los países son gobiernos, agentes sociales de diferente tipo, agentes económicos, agentes militares, que pueden ser institucionales o no institucionales. ¿Mm? Y cuando se habla de la Alianza para el Progreso, pues hay de todo eso, porque en la Alianza para el Progreso, por poner el ejemplo del principal programa económico americano para modernizar América Latina, pues una parte muy importante de la Alianza para el Progreso eran préstamos que tenía que hacer el gobierno a través de bancos o a través de compañías que luego tenían que invertir allí. Y otra parte muy importante de las inversiones las tenían que hacer los gobiernos latinoamericanos implicados en esto y las empresas latinoamericanas. Claro, hasta ahora veíamos la acción de Estados Unidos como la acción del gobierno americano que trata de... Pero no estábamos viendo otras fotografías de la Plaza de San Marcos. No lo estábamos viendo. Eh, claro, ¿qué ocurre muchas veces? Que, que la historia se distorsiona porque las fuentes a las que accedemos, primero les hacemos unas preguntas que no siempre se corresponden con dar visiones alternativas y segundo, es complicado encontrar fuentes alternativas, ¿no? Es complicado. Cuando se ha hecho la historia colonial, tradicionalmente se ha hecho la historia a partir de los imperios coloniales y de sus fuentes. Después se ha empezado a darle vueltas de otra manera, porque se ha visto que era una forma insuficiente de explicar la realidad, ¿no? Pues con la Guerra Fría pasa lo mismo. Estamos buscando nuevas maneras de entender aspectos de la Guerra Fría que se nos habían escapado y que muchas veces son tan importantes para entender lo que ocurrió como pues si había más o menos armas en cada bando o si se utilizaba los préstamos económicos a los países para fidelizar a sus élites. Claro, hay otras cosas más, ¿no? Y dentro de estas cosas más también está la distorsión interesada de los propios agentes. Y esto es importante, ¿no? O sea, la diplomacia pública tiene mucho de distorsión interesada, porque se está intentando vender un producto, un país, una política y tal y cual. Pero también aquellos que están recibiendo la influencia, muchas veces hacen una distorsión interesada. Esto es lo que se hacía referencia antes, ¿no? Los gobiernos latinoamericanos. Les es mucho más fácil achacar el fracaso de las políticas de modernización propias a que es el imperialismo americano el que no hace las cosas como las tiene que hacer para llegar a... Eso tiene que ver también con la ayuda al desarrollo actual que comentaba Paco, ¿no? O sea, que me parece muy oportuno traerlo a colación, ¿no? Claro, ¿hay que esperar a que la modernización venga de fuera? ¿Por qué? Una de las cosas que se pretendía con los proyectos modernizadores norteamericanos, pese a sus fallas, era lo que se llamaba ¿cómo era? La autoayuda. O sea, que
Estos programas estaban basados en la propia autoayuda, es decir, los propios gobiernos tienen que generar los mecanismos para poner en marcha ellos sus medidas modernizadoras y que nosotros les respaldemos en esa modernización. Pero es que no lo hicieron muchos de ellos. No lo hicieron. Porque, como también ha salido a colación, claro, la Guerra Fría se superpone a otro tipo de fenómenos históricos. O sea, hay una guerra social o un conflicto social en América Latina y en otras partes del mundo que en un momento dado la Guerra Fría actúa sobre ese conflicto social. Y a veces tapa ciertas visiones de ese conflicto social y a veces las acentúa, ¿no? Y claro, en América Latina había sectores que obstaculizaron de forma muy clara la posibilidad de ciertas reformas que abrieran el abanico de la sociedad, en reformas sociales, en el papel de los sindicatos en determinados países, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar. La cuestión es que una de las cosas más interesantes de lo que hemos estado analizando, con todas las limitaciones de que aunque haya sido un trabajo pues amplio, porque son bastantes colaboraciones de diferentes países y tal, pero queda mucho por hacer, es que es como siempre cuando se avanza en el conocimiento, que cuanto más sabes, más te das cuenta que desconoces, ¿no? Porque hay muchas más implicaciones de lo que tú has empezado a investigar. El problema es que cuando se trata de escribir una historia un poco diferente, lo primero que hay que hacer es deconstruir el relato previo. ¿Mm? Y eso es complicado, eso es complicado. O sea, eh, pero claro, nuestro papel como historiadores es no creernos las historias que nos cuentan, sino buscar otras nuevas maneras de contar la historia, ¿no? Esos son estos libros, de alguna forma, ¿no? Son libros complejos, donde hay muchas cosas que no hemos dado respuesta y algunas que el mayor mérito que tenemos es haber cuestionado las respuestas de otros, ¿no? Pero yo creo que en esa dinámica de emisión de políticas de recepción, de políticas de adaptación, de políticas de rechazo, de políticas, pues hay todo un juego que nos permite, entre otras cosas, ver las trampas de los relatos oficiales, ¿no? Y eso es una de las cosas quizás más interesantes, sobre todo en una época, como decía al principio, de intenso cambio social, ¿no? Porque lo que hay detrás de todo esto es cómo conseguimos que el cambio social en un mundo muy amplio, que es el mundo que entonces se llamaba subdesarrollado o en vías de desarrollo, esté de alguna manera encauzado a partir de los modelos de las potencias dominantes, ¿no? Que eso es lo que late detrás de muchas de estas cuestiones. Más que una pregunta, he hecho otra intervención, o sea que no. Perdonad. ¿Eh? Sí, por favor. No sé si Belenda quiere aprovechar para ampliar la reflexión. Por supuesto. Por supuesto, contestando, o sea, que contesten antes, no. Yo solo un comentario a Lorenzo, si me deja. En el último periodo, en Estados Unidos está viviendo un conflicto social gravísimo porque a los ahora llamados afroamericanos no tenían prácticamente ningún derecho. Entonces, claro, yo creo que también, por ejemplo, para la mitad de la población indígena latinoamericana, con ascendencia de esclavos africanos o con ascendencia indígena, también era muy difícil. Sí, sobre eso ahora te dejo la palabra. Laura. Hay un poco de mitificación de la propaganda contraria. O sea, los años de la lucha por los derechos civiles más intensos y más duros, en realidad son la segunda mitad de los años 50 y la primera mitad de los años 60. Es decir, cuando esto arranca un poco más así, eso está más asentado. Johnson ya ha aprobado la ley de derechos civiles, se han aprobado toda una serie de leyes de mejora de la educación y del acceso a la segunda oportunidad y a otra serie de medidas en Estados Unidos y las colectividades, digamos que de las minorías raciales marginadas, están en pleno proceso de empoderamiento. O sea, es cuando surge la palabra, de hecho, ¿no? El famoso empoderamiento. O sea, vamos a trabajar porque las comunidades negras, sus líderes sean los que de alguna manera protagonicen lo que está ocurriendo allí, ¿no? O sea, y de hecho hay una traslación de esas ideas hacia América Latina. Lo que pasa es que la respuesta de Johnson, que no era precisamente un tipo muy interesado por las cuestiones internacionales, es si no fracasa por las buenas, o sea, si fracasa por las buenas, pues habrá que aplicarlo de otra manera. ¿Vale? Ya tengo yo bastantes problemas en Vietnam como para encima
Pero en fin, o sea, creo que lo de los tiempos también es importante para estas cuestiones. David Alde ha pedido la palabra. Gracias. Ya no digo quién soy. Que conozco vuestro trabajo, lo valoro muchísimo. Me parece que los libros que estáis haciendo son estupendos, muy interesantes y muchas enhorabuenas por todo eso. O sea, no ves, felicitar absolutamente a los autores y a lo que habéis publicado. Pero yo me voy a meter en el relato que nos acabas de plantear porque es el que has dicho que se puede aplicar a todas las historias. También estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero es que no todo el mundo tomaría la foto a la basílica o no todo el mundo se ocuparía del gobierno. Es que hay muchas formas de hacer historia y hay gente que directamente ha hecho historia social, gente que directamente se ha ido a asuntos económicos o al asunto de los préstamos, no ya de los bancos o de los gobiernos o tal, sino de los prestamistas oscuros, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que siempre ha habido muchas formas de hacer historia, que no es necesario mirar a la basílica, se pueden mirar otras muchas cuestiones y siempre se han hecho. Solamente era esa reivindicación, en realidad. Nosotros podemos estudiar los gobiernos coloniales, puesto que lo has mencionado, también se pueden estudiar las fortalezas o poblaciones muy distintas, muy distantes de islas de las que no sabíamos nada. La historia es muy grande, afortunadamente. Que vosotros estáis ampliando el radio de acción y la interpretación de estos hechos me parece fantástico y muy positivo, y probablemente se tenga un relato diferente, un estudio diferente, de una interpretación diferente, ¿no? de la Guerra Fría, de los temas que estudiáis, que me parecen muy positivo, pero que la gente también lo hace para otros temas de toda la vida. No pienso, o no. Por supuesto. Sí, pero te quiero decir, en diferentes campos y en diferentes momentos hay relatos dominantes en la historiografía. Eso es así. Igual que la historia global surge hace 3 décadas para romper ciertos relatos dominantes sobre cómo se plantea la historia del mundo, sobre todo de una determinada época del mundo, pues en la historia de la Guerra Fría, también en las últimas 2 décadas, ha habido un replanteamiento, un recuestionamiento de esos relatos dominantes, ¿no? Sí, Eso es a lo que yo quería hacer referencia. O sea, que ha habido antes historiadores que han puesto el foco en eso, sí, pero ha sido una mirada minoritaria y, y que estaba teñida muchas veces de crítica al establishment, porque se suponía que la historiografía americana de la Guerra Fría, bueno, esto Pablo controla bastante, pues cómo ha ido cambiando la historiografía americana, ¿no? yo en Pero realidad estaba refiriendo mi comentario estrictamente a la Guerra Fría, que sé lo que habéis aportado. Sino, como has dicho, esto se puede aplicar a la historia general, y aquí estamos historiadores muy distintos. He dicho, pues es verdad, pero se lleva haciendo muchos años. En realidad es un querer debatir con vosotros. Yo no sé si hay más preguntas, intervenciones. Yo quería hacer una última pregunta y aprovechando varias de las intervenciones y varios de los temas que han salido, y también como tenéis esa agenda de investigación a presente y futuro de continuidad, y Benedetta ha sacado a colación el caso de Puerto Rico, que no olvidemos era una colonia, cierto modo lo es, de Estados Unidos todavía hoy, ¿no? Y una de las cuestiones ausentes precisamente en el mensaje de la diplomacia pública americana o poco abordado fue precisamente la experiencia puertorriqueña, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y también la población latina de los Estados Unidos, que empieza a crecer considerablemente a partir de 1965, que es cuando Estados Unidos levanta digamos, las cuotas migratorias que habían permanecido en vigor desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y me pregunto hasta qué punto esta cuestión, el de la población hispanohablante de Estados Unidos y el de la peculiar integración de Puerto Rico en el Estado norteamericano, tuvo cierto eco o no en los mensajes de la diplomacia pública estadounidense hacia América Latina en los años 60, especialmente en la segunda mitad.
Bene, no sé si quieres decir algo del caso de Puerto Rico que has estudiado desde el punto de vista de control natalicio o hablo yo. No me escuchas. Creo que no se refería solamente al tema, digamos, de control de nacimiento, sino la geopolítica de Puerto Rico en sí, ¿no? Ok, ok. Pues esos son dos case studies no estudiados en los dos libros, con lo cual pueden ser incorporados al tercer volumen, al cuarto, pero sí diré algo de Puerto Rico que sí aparece en los libros. Hablo de memoria, pero creo que fue en 1956-57, es decir, antes de que la Guerra Fría se intensificara con el tema de Cuba. Hay en Washington, en el Capitolio, hay un atentado terrorista de pequeña escala, con bombas, perpetrado por puertorriqueños independentistas. Es decir, todo esto está subyaciendo. Por eso lo conecto con lo que decía antes de a veces la historiografía europea, occidental, ha sufrido ese occidentalismo de mirar todo desde la óptica y los tiempos del muro de Berlín, pero había otras dinámicas internas. A veces en el caso de Puerto Rico, otras de Guatemala, Honduras. Eso te respondo en cuanto a Puerto Rico. Y lo de los latinos como una fuerza demográfica creciente y su incorporación a la diplomacia pública, as far as I know, no se incorpora. Pero es un tema del que conozco poco y no me atrevo a aseverarlo al 100%. Ahí Lola Lizalde ha levantado la mano otra vez. Esta vez un poquito más seria. En realidad también es para dialogar por vosotros, no para preguntaros si lo habéis hecho, sino qué podríais pensar vosotros que habéis trabajado el tema que estáis trabajando, qué podríais pensar de algo que a nosotros se nos ha presentado la semana pasada. La semana pasada tuvimos un seminario aquí sobre postimperialismos y vinieron Jane Burbach y Frederick Cooper, que probablemente vosotros les conocéis como referentes de imperios, y nos estuvieron contando un poco sus libros de postimperialismo. Y hablamos mucho de imperialismos informales en América Latina, y a mí me hizo gracia que bastantes de los autores se referían a Lorenzo como un referente de ese. Vosotros utilizabais otro lenguaje, lo cual me llama la atención como hoy en día discursos parecidos con otro tipo de conceptos se reviven, ¿no? Se reavivan. Este tema, por ejemplo, de Puerto Rico que estáis hablando, ¿pensáis que puede haber algún tipo de imperialismo informal en los casos de América Latina que habéis estudiado? Claro, vosotros trabajáis el 20 y por tanto se tiene que referir más a Estados Unidos. Es decir, ¿vosotros diríais desde vuestra perspectiva que se puede decir que Estados Unidos ejercía algún tipo de imperialismo informal sobre América, o quería ejercerlo sobre América Latina, o que allí se produjeron algún tipo de postimperialismo? Eso en América Latina también es más fácil verlo para el siglo XIX por parte española. Para el XX, pues ya las bases pienso que serían muy distintas. Ya la diplomacia pública que pueden ejercer los españoles en el XX no están tan pensados en esos términos de imperialismo informal, ¿no? Pero como vosotros sois especialistas en estos temas desde el 20, pues traslado una inquietud que hemos tenido en estas mismas aulas la semana pasada. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Por supuesto que sí, bueno, ¿no? Así. Ya sabes que claro que los ejercen un imperialismo informal, pero sí. Y después, desde la Segunda Guerra Mundial, de una manera muy evidente. ¿Por qué? Para afianzar redes comerciales. Ten en cuenta que cada vez empieza a haber más inversiones norteamericanas en De Estados Unidos. Estados Unidos. Es lo que yo entendía. Por España. De España. Yo comprendo que en el 20 es más Estados Unidos respecto a América Latina. El caso español, hablar de imperio informal es un poco. A ver, el tema es efectivamente lo que surgió también en el simposio.
que la terminología que tú aplicas, luego habría que decir, bueno, yo entiendo por este concepto estas cuestiones, ¿no? Pero entendiendo por imperio informal la capacidad para intentar influir y ejercer hegemonía sobre otros territorios por de maneras no institucionalizadas, sin dominio político y sin dominio territorial. Vale, una cosa así como muy genérica. Sí lo hay desde el punto de vista comercial, sin duda, y desde el punto de vista de las inversiones. Sí lo hay desde el punto de vista lingüístico. O sea, Estados Unidos aprovecha la Segunda Guerra Mundial para, por las buenas o por las no tan buenas, hacer que el inglés sea la primera lengua extranjera en todos los sistemas educativos de América Latina. Y lo consiguen muchos de ellos. Lo consiguen muchos de ellos. Y en el tema de la formación, que eso es más, o sea, claro, es una más de oferta. O sea, ofrecer becas y posibilidades a los cuadros latinoamericanos para que se formen en Estados Unidos, que es una manera de ir fidelizando élites. Es algo que ya habían hecho otras potencias europeas previamente y van a seguir haciendo después, ¿no? Eso te digo, o sea, que no es tampoco ninguna innovación, pero claro, son mecanismos para ejercer influencia a través de la creación, eso, de lo que algún historiador ha llamado redes de imperio, ¿no? El Networks of Empire. Maneras de intentar llegar a los que mandan o pueden mandar. Eso es una terminología también muy de los años 60. Hay que ganar a los líderes de la vida pública y a los líderes del futuro. Eso se dice así en los documentos norteamericanos de la diplomacia pública. O sea, hay que ganar a esos poderes. ¿Por qué? Porque en esas sociedades ellos son los que mandan y ellos van a ser nuestros interlocutores. O sea, también hay una depuración de los elementos del ejercicio de la potencia, por decirlo así. Es decir, mejor que dominar directamente es dominar a través de otros. Y mejor que dominar por la fuerza es que los otros crean que es mejor recurrir a nosotros para hacer las cosas. En el fondo, de eso se trata en la diplomacia pública, ¿no? De persuadir, de seducir, de hacer creer a los demás que tu modelo, tus instituciones, tu influencia es positiva para ellos. O sea, es que luego la recepción siempre... Pero claro, en todo eso hay muchos elementos históricos que trazan grandes líneas que no se acortan en periodos determinados, sino que tú puedes ver líneas de continuidad y de cambio. O sea, Entonces, yo sí creo que efectivamente es posible analizar en términos de imperio informal realidades de periodos diferentes, hasta hoy. Pero bueno, no quiero entrar en eso, que si no ya nos vamos a la hora de la comida. En realidad, Cooper y... Nos queda tiempo, son menos cuarto, solo. Lo estaban aplicando a la URSS y a Ucrania hoy en día. Por eso te digo, o sea que, claro, Bueno, ya no es la URSS, ¿no? La Rusia. eso es. Estoy un poco desfasada. Es que lo que te sale de la costumbre a veces, ¿no? No, claro, piensas en el desmoronamiento y cómo precisamente la antigua URSS ejerce ese imperialismo informal en todos los países, Claro. ¿no? Que antes estaban dentro de su... Bueno, me di cuenta que con Ucrania todavía no podía. Creo que Pablo quería... Sí, bueno, muchas gracias, Lola, por la pregunta, reflexión, que daría para otra conferencia muy interesante. Brevemente, y en uno de los capítulos que he trabajado, hago una reflexión, por eso he puesto esta imagen aquí, de la creación, ese es el edificio de la Organización de Estados Americanos, y el propósito del finales del 19, guerra de España-Cuba, se disipa en el primer tercio del 20, pero hay un intento de Washington de potenciar, con muchas comillas, un panamericanismo de impronta estadounidense. Y también muy pronto, por eso pongo ahora estas otras imágenes, no, perdón. También muy pronto surge una especie de panlatinismo o panhispanismo, precisamente por Rubén Darío, que 2 años antes había sido crítico con España. Es decir, a Rubén Darío se le olvida pronto, comillas, la afronta o la afrenta española porque empieza a temer al gigante del norte.
Y hay un libro ahí maravilloso y nuclear para esto, que es el Rodó, de Ariel de Rodó, perdón. Y todos estos libros van nutriendo ese panlatinismo. En esta otra diapositiva explico cómo del Ariel de Rodó van nutriéndose por los Rubén Darío, los Martí, los Castro, los Vasconcelos. Es decir, hay esa conexión de estos intelectuales, poetas, políticos latinoamericanos que se oponen al modelo panamericanismo que se pretende difundir y promover desde Estados Unidos y desde Washington. La creación de ese edificio, que después dar sede a la Organización de Estados Americanos, fue como el buque insignia de ese primer tercio del siglo XX, pero después el desinterés bueno, se va desinflando. Entonces, en relación con lo que decía Lorenzo, hay ese intento de imperio informal con diferentes canales. Algunos son los programas de formación de técnicos, programas educativos, otros son más económicos, pero subyace también esta otra aventura intelectual. Lo que pasa es que son pocos los estadounidenses convencidos. Y en Washington, con el debate de who paid the bill, ¿no? ¿Quién paga esto? Pues al final se va diluyendo. Y acabo con una anécdota. En el 22, cuando estuve allí con el segundo Fulbright, tuve la suerte de coincidir, conocer a Roger Pardo, tristemente fallecido ahora, y que fue Undersecretary for Western Affairs. O sea, en la época de Bush, o sea, un cargo importante a nivel político, geopolítico. El tipo era de formación marine, había estado en Irak, pero formado en Yale, cultísimo. Y cuando me preguntó, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues estoy estudiando la diplomacia de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Me respondió con ironía, porque ya éramos amigos, dice, pues serás de las 3, 4 personas interesadas en Latinoamérica en Washington. Pero es que es verdad, o sea, es que en el Departamento de Estado y en el Pentágono sí los hay, pero cuando eso llega a la traslación del Congreso de Who Paid the Bill, lo cierto es que ha habido esos altibajos de interés, pero no una política continuada y holística hacia la región. Tiene preguntas un poco sobre ese tema, así que me interesa haber plegado algo de ciencia. Sin embargo, habéis hablado mucho de John May, de soft power y todo eso, me parece súper interesante. Sin embargo, eso parece la parte, digamos, limpia, la parte blanca. A un nivel claro, el libro de John Perkins, se llama Profesiones de un gángster económico. No sé si os suena ese libro. No, pero por lo menos lo difícil. Confessions of an Economic Hitman. Y eso es un poco, sí, sí. Eso es un poco la parte sucia de ese negocio. Y si lo conocéis, me gustaría saber más o menos qué opináis de ese acercamiento al tema, porque es el soft power, el nivel de inflación, de USA y todo eso, es una parte, digamos, blanca. También la parte es más o menos los sucios de la CIA, está también involucrado en ese negocio. Y si conocéis esa parte también, ¿cómo lo veis? Por supuesto, todos los intentos de proyección y de mecanismo de diplomacia pública son intentos blanqueantes, si queremos, o son parciales por cuanto no recogen toda la realidad, sino que pretenden presentar y vender una imagen positiva de Estados Unidos. De hecho, repito, pues tuve la oportunidad de debatir de esto con Joseph Nye en Harvard, y él reconocía que al final, ¿cuál es su driving force cuando escribe el libro? Hay una dinámica, hay un debate sobre el declive de Estados Unidos. Y en el fondo de los fondos conceptuales, lo que pretende Joseph Nye es reivindicar que hay ese declive económico de Estados Unidos parcial por la emergencia relativo, por la emergencia de otros países, pero él con ese libro pretende decir, bueno, pero es que tenemos todo este caudal de poder blando con nuestras instituciones, con nuestras universidades, con nuestra cultura, que genera atracción. Claro que él no pone el foco en la CIA ni pone el foco en que la gente en Estados Unidos tiene que trabajar en 2 trabajos para llegar a fin de mes. Claro que no. Pero nosotros analizamos esas dinámicas. Lógicamente las incorporamos en que no nos creemos todo lo que dice la diplomacia pública de Estados Unidos,
como tampoco nos creemos todo lo que dice la diplomacia pública de España o de Italia o de China, ¿no? Son campañas de información que hay que matizar y hay que contrastar. Por ir terminando y por ampliar la respuesta, no sé si Beneta quiere decir algo, pero uno de los autores Sí. no sé si son los libros, pero Patrick Ibert, por ejemplo, es uno de los especialistas en la grafía cultural y, digamos, en el papel de la propaganda dirigida desde la CIA para intentar pues colocar una serie de mensajes culturales de manera encubierta, ¿no? Que todo esto es más conocido para el caso europeo, pero también está integrado en los libros que han presentado hoy El escándalo para el de... caso latinoamericano. Todo esto que se hizo público en el año 66-67 con la investigación periodística, que es cuando, digamos, la CIA, digamos, tuvo que abandonar o frenar esa participación en esa guerra fría cultural, tanto en Europa como en América Latina, porque se expuso, digamos, por la propia crítica interna que había en Estados Unidos a los abusos que el gobierno cometía en nombre de la seguridad nacional, ¿no? Que esto conecta con esa crisis un poco más prolongada en Estados Unidos que va desde Vietnam y la violencia política de los años 60 pues hasta el Watergate, ¿no? Que esto nos recuerda que Estados Unidos puede ser percibido como un imperio, formal o informal, pero es ante todo una democracia. Y de hecho, en Estados Unidos lo sigue siendo. So far. Y durante la Guerra Fría, en el Congreso se puede rastrear muy bien precisamente los debates muy vinculados a los costes económicos, por ejemplo, de este tipo de esfuerzos, que eran muy poco populares entre los congresistas. Porque esto de financiar la diplomacia pública o la ayuda al desarrollo nunca fue popular entre los votantes americanos. Y esto es un tema que ahora está muy en boga, pero esto tiene un largo y es muy fácil de rastrear en la prensa americana y en los propios tiras y aflojas en la relación entre poder ejecutivo y legislativo. No sé si alguien quería decir algo más, Lorenzo. Sí, tener en cuenta otro elemento muy importante para la política americana casi desde su origen, el tema de la seguridad nacional. O sea, buena parte de estas cuestiones entran en el debate público y por lo tanto en la financiación pública por la vía de es necesario para la seguridad nacional. Pero esa seguridad nacional hace que hay cosas que no se entienden si no conoces un poco el caso americano. Por ejemplo, las inversiones en ciencia. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, en Estados Unidos, se hacen mayoritariamente vía Departamento de Defensa. No vía Departamento de Ciencia, no, vía Departamento de Defensa. Pero el Departamento de Defensa financia muchas cosas. Financia cátedras de Area Studies que están subvencionando que se enseñe árabe, cultura musulmana, historia de Vietnam, de forma muchas veces altruista, pero también es una manera de tener especialistas en esos ámbitos. Y es el Ministerio de Defensa a través de los presupuestos públicos que lo financia. Y con la diplomacia pública ocurre lo mismo. O sea, ahí, claro, la CIA, dices, está financiando la CIA organizaciones que están creando un discurso, sí, pero están financiando eso y muchas otras cosas, porque es su mecanismo para financiarlo, porque entonces, por ahí justificamos. También están financiando la compra de determinado tipo de arte o exposiciones de un determinado tipo de arte y no de otro. Como que se dice, ¿qué arte Rothko triunfa en Estados Unidos frente a otro porque la CIA lo está financiando? Hombre, no, evidentemente. Pero que cuenta con financiación de la CIA a veces como una manera de demostrar que Estados Unidos es muy amplio, o sea, que tiene una gran apertura intelectual y tal y cual. Y sí, pues claro, hay que colocar las piezas bien para no caer tampoco en el discurso de decir, es que todo es una manera de manipular. Entonces es un truco, la verdad es que hablando de seguridad nacional siempre es un truco, porque a veces la comunicación de la amenaza siempre puedes hacer callar a los demás. Porque tú argumentas con esa seguridad nacional y puedes callar a todos. Es importante para la seguridad nacional. Ya está. Acordaros de la Patriot, la famosa Patriot Act, Sí. que restringía libertades fundamentales en Estados Unidos. Supuestamente es el país donde, bueno, como era el Presidente Trump. Bueno, no sé si Benedetta querías intervenir. Nada más un último comentario sobre soft power que algunos sintetizan en la fuerza del ejemplo, ¿no? Hay toda esta historiografía sobre
el imperio irresistible, ¿no? Irresistible Empire. Entonces la gran pregunta es, si yo me pongo también en la perspectiva latinoamericana, ¿no? ¿Por qué fue tan irresistible? ¿Qué tipo de modelo encarnaba, ¿no? Y justamente entra nuevamente el tema de la modernidad, ¿no? No solo modernización como proyecto exportado, sino emblema de modernidad. Y creo que para los sectores latinoamericanos, ¿no? Hubo todo un American Way of Life que por un lado evidentemente daba rechazo, ¿no? Pero también hay que considerar una permanente ambivalencia de parte de América Latina, ¿no? Un rechazo hacia la política exterior, evidentemente, pero también una atracción fuertísima al American Way como modelo de modernidad, ¿no? Gustos musicales, gustos en los trajes, ¿no? En la manera de consumir. Entonces, es evidentemente esta ambivalencia yo creo que es una dimensión clave, ¿no? Donde soft power y hard power coexisten, ¿no? En su manera de ser exportado, pero también en ser recibido. Muchos sectores latinoamericanos tenían alergia a determinadas políticas norteamericanas, pero a la vez atracción al modelo, ¿no? Que Estados Unidos encarnaba como sociedad moderna. Bueno, muchísimas gracias, Benedetta. Francisco ha tenido que salir ahora porque tenía una llamada. Siento los problemas técnicos que han impedido que Benedetta siga la sesión completa, pero de nuevo, muchísimas gracias por conectarte desde Italia y compartir con todos nosotros tus investigaciones y tus publicaciones junto con Francisco Rodríguez y que también Lorenzo Delgado es coautor. Bueno, gracias a todos, lo vamos a dejar aquí y nada, en junio nos veremos en la última sesión del seminario de Historia Internacional y Global. Muchas gracias.